La existencia de Dios a través del tiempo. Todas las culturas de todos los tiempos han intentado explicar el universo a gran escala, es decir, como un todo, cosmología o tratado del universo, al igual que su origen y evolución, cosmogonía o cómo llegó a ser el universo. Estas interpretaciones fueron muy respetables en su tiempo, pese a lo ridículas que algunas pueden parecernos hoy en día, bajo una perspectiva moderna. Las primitivas cosmologías precientíficas implicaban, según el físico y periodista Jeremy Bernstein, un maridaje de lo sobrenatural y lo familiar. Un ejemplo de aquel mito chino que dice: primero fue el gran huevo cósmico, dentro del huevo estaba el caos, y flotando en el caos estaba Panku, el primigenio, el divino embrión. Y Panku salió del huevo, 4 veces mayor que cualquier hombre de hoy en día, con un martillo y un cincel en sus manos, con los que esculpió el mundo. El mito chino del huevo cósmico se adelantó al concepto del Big Bang. El huevo contenía el yin y el yang, las dos fuerzas contrapuestas de las que está hecho el universo, las dos energías en guerra que en un día lo hicieron estallar, separando el cielo de la tierra. Esta visión del universo como un huevo perduró hasta la Edad Media. Otra narrativa similar es la de los elefantes y la tortuga gigante. El imperio asirio, en su mayor esplendor, abarcó una longitud de unos 2.200 kilómetros, desde Egipto hasta Babilonia. El imperio persa lo duplicó, llegando a ocupar 4.800 kilómetros, desde Cirenaica al nordeste de Libia hasta Cachemira, norte de la India. Pero aunque estos pueblos posiblemente ignoran la extensión real de sus dominios, en los imperios de la antigüedad, señala Isaac Asimov, tuvo que haber hombres que se ocuparan de lo que cabría considerar el primer problema cosmológico que se plantó el erudito. ¿Tiene la Tierra un fin? Que la Tierra era plana y quizás extendida hacia abajo sin límites, era lo que se pensaba antes de los griegos. Con el fin de soslayar el concepto de infinito, la Tierra debía estar apoyada sobre algo. Según los hindúes, 4 pilares la sustentaban. Mas ello, concluye Asimov, no hacía sino posponer la dificultad. ¿Sobre qué se apoyaban los 4 pilares? Sobre elefantes. ¿Y sobre qué descansaban estos elefantes? Sobre una tortuga gigante. Y la tortuga nadaba en un océano gigantesco. Si existe un Dios que creó el universo y todas sus leyes de la física, ¿cumplirá Dios sus propias leyes? ¿O puede Dios quebrantar sus propias leyes como viajar más rápido que la velocidad de la luz y por tanto ser capaz de estar en 2 sitios diferentes al mismo tiempo? ¿Podría la respuesta a esa pregunta ayudarnos a probar si Dios existe o no? ¿O es aquí donde el empirismo científico y la fe religiosa se entrecruzan, sin una respuesta verdadera? No es extraño que la pregunta surgiera ahora. Los eventos trágicos como las pandemias a menudo nos hacen cuestionarnos la existencia de Dios. Pues si existe un Dios misericordioso, ¿por qué está ocurriendo una catástrofe como esta? Y la idea de que Dios pueda estar sujeto a las leyes de la física, que también gobiernan la química y la biología y por ende los límites de la ciencia médica, efectivamente es un ángulo interesante a explorar. Si Dios no es capaz de infringir las leyes de la física, probablemente no sería tan poderoso como uno esperaría que fuera un ser supremo. Pero si pudiera serlo, ¿por qué no hemos visto ninguna evidencia de las leyes de la física siendo quebrantadas en el universo? Para abordar la pregunta, hagámoslo por partes. Primero, ¿puede Dios viajar más rápido que la luz? Tomemos la pregunta en un sentido literal. La luz viaja a una velocidad aproximada de 300.000 km por segundo.
Aprendemos en la escuela que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Ni siquiera la nave USS Enterprise de Star Trek, con sus cristales de litio. Pero, ¿es eso cierto? Hace algunos años un grupo de físicos planteó que unas partículas denominadas taquiones viajaron más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, su existencia como partículas reales se considera extremadamente improbable. Sí, efectivamente existieron. Tendría una masa imaginaria y el tejido del espacio-tiempo se distorsionaría, lo que derivaría en violaciones a la causalidad y en un posible dolor de cabeza para Dios. Hasta ahora parece que no se ha observado ningún objeto que pueda viajar más rápido que la luz. Esto en sí mismo no nos dice nada sobre Dios, simplemente refuerza el conocimiento de que la luz viaja en efecto muy rápido. Las cosas se ponen un poco más interesantes cuando consideramos cuán rápido ha viajado la luz desde el principio. Asumiendo una cosmología tradicional del Big Bang y una velocidad de la luz de 300.000 km por segundo, podemos calcular que la luz ha viajado aproximadamente 10 elevado a 23 kilómetros, o lo que es lo mismo, el número 1 seguido de 23 ceros, en los 13.800 millones de años de vida del universo, o más bien del universo observable. El universo se está expandiendo a un ritmo de aproximadamente 70 kilómetros por segundo, que equivale aproximadamente a 3 por 10 a la 19 kilómetros. Así que las estimaciones actuales sugieren que la distancia hasta el límite del universo es de 46.000 millones de años de luz. Si Dios existe, una pregunta sería, si está sujeto a las leyes de la ciencia como la física. A medida que pasa el tiempo, el volumen del espacio se incrementa y la luz tiene que viajar por más tiempo para alcanzarnos. Hay más universo ahí afuera del que podemos ver. Pero el objeto más distante que hemos observado es una galaxia, GNZ11, detectada por el telescopio espacial Hubble. Está aproximadamente a 13.400 millones de años luz, lo que significa que han tenido que pasar 13.400 millones de años para que la luz de esa galaxia nos alcance. Pero cuando la luz se activó, la galaxia tan solo estaba alrededor de 3.000 millones de años luz de nuestra galaxia, la Vía Láctea. No podemos observar o ver a través de la inmensidad del universo que ha crecido desde el Big Bang, porque no ha pasado el suficiente tiempo para que la luz de las primeras fracciones de segundo nos llegue. Hay quienes argumentan que por tanto no podemos estar seguros de que las leyes de la física no puedan ser quebrantadas en otras regiones cósmicas. Quizás son simplemente leyes locales, fortuitas. Y eso nos lleva a algo aún mayor que el universo. El multiverso. Muchos cosmólogos creen que el universo puede ser parte de un cosmos más extendido, un multiverso, donde diferentes universos coexisten pero no interactúan. La idea del multiverso está respaldada por la teoría de la inflación cósmica, es decir, la idea de que el universo se expandió enormemente antes de llegar a los 10 sobre 32 segundos de edad. La inflación cósmica es una teoría relevante porque puede explicar por qué el universo tiene la forma y la estructura que vemos a nuestro alrededor. ¿Podría la física cuántica ayudar a explicar un Dios que esté en dos lugares al mismo tiempo? Pero si la inflación puede pasar una vez, ¿por qué no puede hacerlo varias veces? Sabemos por experimentos que las fluctuaciones cuánticas pueden llevar a que pares de partículas aparezcan, para desaparecer pocos momentos después. Y si esas fluctuaciones pueden producir partículas, ¿por qué no átomos enteros o universos? Se ha sugerido que durante el periodo de inflación caótica no todo estaba pasando al mismo ritmo.
En la expansión, las fluctuaciones cuánticas podrían haber producido burbujas que explotaron para convertirse en universos por sí mismos. Pero, ¿cómo encaja Dios en el multiverso? Un dolor de cabeza para los cosmólogos ha sido el hecho de que nuestro universo parece perfeccionado para que exista vida. Las partículas fundamentales creadas en el Big Bang tenían las propiedades adecuadas para permitir la formación de hidrógeno y deuterio, sustancia que produjeron las primeras estrellas. A su vez, las leyes de la física que rigen las reacciones nucleares en esas estrellas produjeron la base de la que está hecha la vida: carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Cómo es posible que todas las leyes de la física y parámetros en el universo tuvieran los valores que permitieron que las estrellas, los planetas y en última instancia la vida se desarrollaran? 1. La idea sobre Dios y la religión de 5 grandes científicos de la historia. 2. Einstein se equivocó. Dios efectivamente está jugando a los dados en el universo cuántico. Algunos argumentan que es una afortunada coincidencia. Otros consideran que no deberíamos estar sorprendidos de ver leyes de la física bioamigables. Después de todo, nos produjeron, así que, ¿qué otra cosa veríamos? Ciertos teístas, no obstante, defienden que todo ello apunta a la existencia de un Dios que creó las condiciones favorables. Pero Dios no es una explicación científica válida. En cambio, la teoría del multiverso resuelve el misterio porque permite que diferentes universos tengan diferentes leyes de la física. Por tanto, no es sorprendente que acabáramos en uno de los pocos universos que puedan albergar vida. Evidentemente, no se puede rebatir la idea de que un Dios pudiera haber creado el multiverso. Todo esto es muy hipotético y una de las grandes críticas a las teorías del multiverso es que, como no parecen haber interacciones entre nuestro universo y otros, entonces la noción del multiverso no puede ser probada directamente. Misterios cuánticos. Ahora consideremos si Dios puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Gran parte de la ciencia y la tecnología que usamos en la ciencia del espacio está basada en la contraintuitiva teoría del pequeño mundo de átomos y partículas conocidas como mecánica cuántica. La teoría permite el llamado entrelazamiento cuántico, partículas conectadas de forma fantasmagórica. Si dos partículas están entrelazadas, automáticamente manipulas una cuando manipulas la otra, incluso si están muy lejos y sin que estén interactuando. Einstein describió el entrelazamiento cuántico como una acción fantasmagórica a cierta distancia. Hay mejores descripciones del entrelazamiento de la que voy a dar, pero esta es la suficientemente simple para que yo lo entienda. Imaginé una partícula que se descompone en dos subpartículas, A y B. Las propiedades de las subpartículas deben coincidir con las propiedades de la partícula original. Ese es el principio de conservación. Por ejemplo, todas las partículas tienen una propiedad cuántica denominada spin, del inglés spin, es decir, giro o girar, por la cual básicamente se mueven como si fueran pequeñas agujas de una brújula. Si la partícula original tiene un spin de 0, una de las dos subpartículas debe tener un spin positivo y la otra uno negativo, lo que significa que tanto A como B tienen un 50% de posibilidades de tener un spin negativo o positivo, según la mecánica cuántica. Las partículas están, por definición, en un posible estado hasta que son medidas u observadas. Las propiedades de A y B no son independientes la una de la otra, están entrelazadas, incluso si se ubican en laboratorios separados en planetas distintos. Si midiéramos el spin de A y fuera positivo y un amigo midiera el spin de B en el mismo momento, entonces, para que el principio de conservación funcione, tendría que concluir que el spin de B es negativo.
Pero, y aquí es donde las cosas se vuelven turbias. Tal y como la subpartícula A, B también tenía una probabilidad del 50% de ser positivo. Así que el estado de su spin se convirtió en negativo en el momento en que el estado del spin de A fue medido como positivo. En otras palabras, la información sobre el estado del spin se transfirió entre las subpartículas de manera instantánea. Si dos partículas están entrelazadas, automáticamente manipulas una cuando manipulas la otra. Esta transferencia de información cuántica aparentemente ocurre más rápido que la velocidad de la luz, dado que el propio Einstein describió el entrelazamiento cuántico como una fantasmagórica acción a cierta distancia. Creo que se nos puede perdonar por considerar esto un efecto bastante extraño. Así que, después de todo, hay algo más rápido que la velocidad de la luz, la información cuántica. Esto no prueba o descarta a Dios, pero puede ayudarnos a pensar en Dios en términos físicos. Quizá como una lluvia de partículas entrelazadas transfiriendo información cuántica de un lado para otro y ocupando así muchos lugares al mismo tiempo, incluso varios universos al mismo tiempo. La ciencia requiere evidencia, la religión fe. Tengo una imagen de Dios haciendo girar platos del tamaño de una galaxia al mismo tiempo que hace malabarismos con pelotas del tamaño de un planeta, arrojando pedazos de información de un universo tambaleante a otro, para mantener todo en movimiento. Afortunadamente, Dios puede hacer muchas tareas en simultáneo, manteniendo el tejido del espacio-tiempo operativo. Lo único que se requiere es un poco de fe. Si usted cree en Dios, entonces la idea de Dios estando sujeto a las leyes de la física es un sinsentido, porque Dios puede hacer todo, incluso viajar más rápido que la luz. Si usted no cree en Dios, entonces la pregunta sigue siendo disparatada, porque no existe un Dios y nada puede viajar más rápido que la luz. Quizás la cuestión sea realmente para agnósticos, que no saben si existe o no un Dios. Aquí es donde la ciencia y la religión difieren. La ciencia requiere pruebas, la creencia religiosa precisa fe. Los científicos no tratan de probar o desacreditar la existencia de Dios porque saben que no hay un experimento capaz de detectarlo. Y si crees en Dios, no importa lo que los científicos descubran sobre el universo, cualquier cosmo puede ser entendido como coherente con Dios. La idea central es que no se pueden comprender bien las cosas desde una sola dimensión cognitiva, por singular que sea. La comprensión que el hombre tiene de sí mismo y del mundo solo puede alcanzar su sentido articulando los diferentes relatos, imágenes y mapas que el hombre ha ido desarrollando. Comprender la realidad significa tejer un complejo conjunto de hilos de diferentes grosor y calidad y de distintos colores en una trama armoniosa. El valor de esa comprensión dependerá de que exprese la belleza y las maravillas del mundo que despierta el asombro en nosotros. La ciencia es solo ciencia, un instrumento decisivo para conocer aspectos de la realidad. Por eso nos sirve para todo. La vida humana se entiende como una narración en la que debe conjugarse diferentes niveles de la realidad que nos permitan elaborar mapas con los que podamos entendernos con los demás y no perdernos en la historia. La ciencia sirve para ver correctamente una dimensión del mundo y responde de este modo al anhelo de certeza que todos poseemos. Necesitamos respuestas racionales para las cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Nos importa mucho que nuestra historia, la de cada uno, tenga sentido y podamos llamarla buena. Pero de la misma manera que la ciencia no puede responder a las preguntas fundamentales de la existencia humana, puesto que ésta está diseñada para otra cosa. Tampoco la ciencia nos enseña qué bien hemos de hacer. La ética requiere una atención diferente de la que impone la ciencia en sus dominios. Incluso en este tema, la propia razón humana descubre sus límites.
El respeto y la benevolencia requieren una mirada amplia que alcance a toda la humanidad actual y cada una de las próximas generaciones. Y en este punto, la fe religiosa muestra detalles de su valor cuando es capaz de suscitar el heroísmo de la entrega por los demás. Podemos finalizar diciendo que la luz cree que viaja más deprisa que nada, pero se equivoca. Por muy rápido que vaya la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando.